Me llamo Emilia Delgado y tengo 61 años. Anoche mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar por un plato de sopa sin sal. Mientras yo me quedaba tirada en el suelo de la cocina limpiando mi propia sangre, con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado, como si golpear a su propia madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana me desperté con el cuerpo dolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía me duele al hablar. Pero lo que más me duele no es el dolor físico, es la humillación, es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como su criada personal. Es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y callarme. Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con su impecable traje gris, mirando el móvil. Ni siquiera me miró cuando entré. Solo dijo sin levantar la vista: el desayuno. Date prisa. Tengo una reunión importante. Era como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera gritado la noche anterior llamándome inútil, diciéndome que si no fuera su madre me habría echado a la calle. Preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café solo sin azúcar. Todo tenía que ser perfecto, medido al milímetro, porque si algo está, aunque sea ligeramente mal, él explota. Y cuando Rodrigo explota, yo soy quien paga las consecuencias. Mientras desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó por toda la casa. Era Valeria, su mujer, una mujer joven y elegante que siempre me saluda, con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Entró llevando un vestido verde claro y tacones altos, besó a Rodrigo en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Buenos días, señora Delgado», me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Rodrigo está presente. «¿Cómo se encuentra esta mañana?» Quise decirle que me desperté llena de moretones por culpa de su marido, que tenía marcas por toda la espalda, que ya no podía más. Pero en lugar de eso sonreí y dije: «Bien, gracias». «¿Va a desayunar algo?», Valeria pregunté. Rodrigo me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente: una palabra equivocada, y esta noche será peor. Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público: «Mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos pequeños rasguños que te hiciste cuando tropezaste anoche». Sí, pequeños rasguños, así es como él llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente, como si yo me hubiera tropezado y caído sobre su puño por mi cuenta. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base de maquillaje cara de esas que cuestan más de 50 euros. Probablemente la compró con el dinero de mi pensión porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto ni un céntimo de mi propia pensión en 2 años. Valeria lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. «Qué considerado eres, cariño. Siempre cuidando de tu mamá. Ojalá supiera. Si tan solo supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas millonarias en la oficina, viene a casa cada noche a desquitarse conmigo». Después del desayuno, Rodrigo se puso su corbata roja, tomó su maletín y me susurró al oído, mientras Valeria se retocaba el maquillaje: «¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Se fueron juntos tomados de la mano como la pareja perfecta que pretenden ser. Los vi desde la ventana subirse al coche nuevo de Rodrigo, un BMW negro, que costó más de 60.000 euros. Mi dinero. Todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio me senté en la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas viendo cómo la luz del sol avanzaba lentamente por las baldosas del suelo. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria de dirección en el bufete Aguirre y Asociados. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando las vidas de otros. Nunca imaginé que terminaría siendo prisionera en mi propia casa. Todo empezó hace 3 años, cuando Rodrigo se divorció de su primera mujer. Apareció en mi puerta una noche con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre derritió mi corazón. «Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo solo hasta que arregle mi situación económica». Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre he sido, abrí mi puerta y mi corazón. «Por supuesto, hijo, esta también es tu casa». Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Rodrigo se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con la compra. Pensé que finalmente tendríamos la relación madre-hijo que siempre había soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. «Mamá, esta comida está demasiado salada». «Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño?».
«Mamá, tu ropa está demasiado arrugada. Es vergonzoso». Comentarios que dolían pero que yo justificaba pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Luego empezó a meterse en mis finanzas. «Mamá, a tu edad no deberías estar manejando tanto efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas». Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. «Es solo para ayudarme», pensé. «Es mi hijo. Nunca me haría daño». Qué equivocada estaba. En 6 meses, Rodrigo había tomado control completo de mi dinero. Mi pensión mensual de 1.350 euros iba directamente a su cuenta. Él me daba 20 euros a la semana para gastos personales, como si fuera una niña recibiendo su paga. Cuando le preguntaba por el resto del dinero decía: «Mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí». Luego llegó Valeria, una mujer 25 años más joven que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se notaba a kilómetros. Rodrigo la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como auxiliar de marketing. 6 meses después se casaron en una ceremonia que costó más de 75.000 euros. Mi dinero, por supuesto. Desde que Valeria entró en nuestras vidas, todo empeoró. Rodrigo empezó a tratarme como la criada de la casa. Mamá prepara la cena para Valeria y para mí, algo elegante. Ella está acostumbrada a cosas finas. Mamá limpia el baño de invitados. Viene gente importante. Mamá lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora. Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enfadara. Miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque, aunque la casa es legalmente mía, Rodrigo me convenció de que pusiera su nombre también en la escritura por seguridad. Dijo: «Mamá, por si te pasa algo». La violencia empezó hace un año. Al principio eran empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. «Me estás volviendo loco, mamá. Eres demasiado lenta». Luego escaló a golpes en el hombro, bofetadas, cuando la comida no estaba a su gusto, puñetazos en la espalda si no limpiaba lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Había preparado sopa de verduras para cenar. Era martes, y siempre comemos ligero los martes. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Rodrigo llegó cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su cara cambió. «¿Qué demonios es esto?», gritó escupiendo la sopa de vuelta en el plato. «No tiene sal, está tan insípida como el agua». Me disculpé inmediatamente. «Lo siento, hijo, olvidé la sal, déjame añadir un poco». Pero ya era demasiado tarde. Rodrigo se levantó de la mesa como un animal salvaje, agarró el plato de sopa y me lo tiró a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla. Trozos de porcelana me cortaron el labio. «¡Eres inútil!», gritó agarrándome del brazo tan fuerte que supe que dejaría un moretón. 40 años trabajando como secretaria y ni siquiera puedes hacer una sopa decente. Eres patética». Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó los azulejos y vi estrellas. Pero no se detuvo ahí. Me dio una bofetada tan fuerte que me zumbó el oído durante horas. Luego otra y otra más. «Valeria trae a sus amigas a almorzar mañana», me dijo mientras yo me cubría la cara con las manos. «Quiero que prepares algo especial, y más te vale que sea perfecto, porque si me haces quedar mal, si muestras aunque sea una señal de lo patética que eres, te juro por Dios que te echo de esta casa». Luego se calmó como siempre hace después de golpearme. Se agachó, me ayudó a levantarme y me limpió la sangre del labio con una servilleta. «Lo siento, mamá», dijo con voz suave. «Es solo que me frustro tanto al verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Todo es por tu bien, para que aprendas». Y se fue a dormir tranquilamente como si nada hubiera pasado. Me quedé despierta toda la noche en la cocina, limpiando los restos de la sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pedacito que recogía se sentía como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo el dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era la comprensión de que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, se había convertido en mi torturador. Mientras limpiaba empecé a recordar cómo llegamos aquí. Rodrigo no siempre fue así. Cuando era niño era dulce y cariñoso. Su padre nos dejó cuando él tenía 8 años y desde entonces fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en el mejor colegio privado que pude pagar. Le compré ropa de marca, pagué clases de piano, clases de inglés, cualquier cosa que pidiera. Quizás ese fue mi error. Quizás lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo quien paga las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer escuché sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón empezó a latir rápido como siempre lo hace cuando él está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en un estado de alerta constante en su propia casa. Entró a la cocina ya vestido con su traje negro, revisando su móvil como hacía cada mañana. Esta vez ni siquiera pidió el desayuno. Solo se sentó y esperó a que yo se lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café, solo sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Comió mientras respondía correos, como si yo fuera invisible. A las 7:30, Valeria llegó. Esta vez llevaba un vestido amarillo, ajustado y tacones que resonaban en el suelo como golpes de martillo. Se veía radiante como siempre.
Me pregunto si alguna vez nota los moretones que tengo, las marcas en mis brazos, la forma en que me sobresalto cada vez que Rodrigo levanta la voz. «Buenos días, señora Delgado», me dijo con esa sonrisa de plástico. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, gracias», mentí como siempre. «¿Va a desayunar algo? Solo un café, por favor. Ligero, con edulcorante artificial». Mientras le servía el café, noté que me observaba con el rabillo del ojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado en el moretón que asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que diría algo que preguntaría qué me había pasado, pero en lugar de eso simplemente apartó la mirada y volvió a su móvil. Rodrigo terminó su desayuno y me miró fijamente. «¿Recuerdas lo que te dije anoche? Mamá Valeria trae a 3 de sus amigas a almorzar. Quiero que prepares algo especial. Marisco, pasta, ensalada, César, postres. Y compra vino blanco del bueno, no esa basura barata que acostumbras comprar». Me dio 3 billetes de 20 euros como si fuera una gran generosidad. 60 euros para preparar un almuerzo para 5 personas, lo que él gasta en una sola camisa. Y una cosa más, añadió, inclinándose para susurrarme al oído, mientras Valeria no miraba. «Ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas». Si alguna de sus amigas pregunta algo extraño, si hacen algún comentario sobre tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí sintiendo que mis manos temblaban ligeramente. Sonrió, me besó la frente como el hijo perfecto que pretende ser, y se fueron juntos. En cuanto la puerta se cerró, me derrumbé en una silla de la cocina. 60 euros para un almuerzo elaborado. El marisco fresco cuesta al menos 30 euros el kilo. El vino bueno, otros 20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar normal frente a las amigas de Valeria, de pretender ser la suegra feliz de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer maltratada en su propia casa. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Mi labio estaba hinchado y morado. Había un pequeño corte en la comisura de mi boca. Mis ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en mi cuello parecía una mancha oscura que se extendía hacia mi clavícula. Abrí el maquillaje que Rodrigo me había dado. Era una base de maquillaje de una marca cara importada, de esas que mujeres elegantes como Valeria usan todos los días. Empecé a aplicarlo con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada evidencia de lo que realmente pasa en esta casa. Mientras me maquillaba no pude evitar pensar en todas las veces que había hecho esto antes. Cuántas mañanas me había despertado para esconder moretones, para inventar excusas sobre caídas y accidentes. Tropecé con la mesa. La puerta del armario se me resbaló de la mano. Me caí por las escaleras. Una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer la compra con mi lista en mano y mi cara perfectamente maquillada. En el supermercado Capravo de la calle Grande Gracia intenté estirar esos 60 euros lo más que pude. Compré gambas congeladas en lugar de langostinos frescos. La marca más barata de vino que no fuera terrible. Pasta en oferta. Cada céntimo contaba. Mientras esperaba en la cola para pagar, una mujer mayor se me acercó. Era Remedios, mi vecina de al lado, una viuda de unos 65 años que siempre ha sido amable conmigo. «Hola, Emilia», dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás, querida?» «No te he visto últimamente en el patio». «Hola», Remedios, respondí. «Estoy bien, gracias. Solo he estado muy ocupada con las cosas de la casa». Me miró fijamente y noté que sus ojos se detuvieron en mi labio a pesar del maquillaje. «¿Te lastimaste la boca?», preguntó con genuina preocupación. Mi corazón empezó a acelerarse. «No es nada», mentí. «Solo me golpeé con la puerta del armario anoche». «Ya sabes lo torpe que soy». Remedios frunció el ceño, pero no insistió. «Bueno, si alguna vez necesitas algo, sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes». Sus palabras llegaron directo a mi corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda genuina, que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento quise contarle todo, suplicarle ayuda, confesar la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Rodrigo resonó en mi cabeza. «Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa, aquí te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». «Gracias, Remedios», dije simplemente. «Eres muy amable». Volví a casa y empecé a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo para el mediodía cuando Valeria y sus amigas llegaran. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena y arreglé flores en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Mientras cocinaba no podía dejar de pensar en lo que Remedios había dicho. «Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde vivo». Sospechaba algo, había escuchado los gritos que salían de mi casa por las noches. A las 11:30 mi móvil sonó. Era un número que no reconocía. «Señora Delgado», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy yo. Soy el contable de la empresa de su hijo Rodrigo. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde?» Mi corazón se detuvo. Discrepancias. No entiendo. Preferiría no discutir esto por teléfono, señora Delgado. ¿Puede venir a las 3 de la tarde? Es muy importante. Colgué con las manos temblando. ¿Discrepancias? ¿Qué habría hecho Rodrigo en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí?
Un mal presentimiento se instaló en mi estómago, pero no tuve tiempo de pensar más en ello, porque Valeria y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12. Respiré hondo, me retoqué el maquillaje una última vez y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Valeria con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros bolsos de diseñador zapatos que costaban más que mi pensión mensual. «Hola, señora Delgado», dijo Valeria con esa voz dulce que guarda para las ocasiones especiales. «Déjeme presentarle a mis amigas. Esta es Amparo, trabaja en Recursos Humanos. Esta es Nuria del Departamento de Marketing y esta es Inés del Departamento Legal». Mi corazón casi se detiene cuando escuché el nombre de Inés. No podía ser una coincidencia. La miré de cerca y efectivamente era ella. Inés Delgado de Montero, mi hermana menor a quien no había visto en más de 2 años. Inés me miró con la misma sorpresa, pero ambas disimulamos. Ella siempre ha sido más inteligente que yo, más astuta. Entendió inmediatamente que algo extraño estaba pasando, especialmente cuando vio mi cara maquillada y mi comportamiento nervioso. «Es un placer conocerla, señora Delgado», me dijo formalmente como si no me conociera. «Su nuera nos ha hablado mucho de usted». Las invité al comedor donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre, y las copas de cristal que solo usaba para ocasiones especiales. Todo se veía elegante tal como Rodrigo había exigido. Serví el almuerzo intentando mantener las manos firmes. La pasta con gambas había quedado bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comieron y hablaron sobre el trabajo, sus vidas y sus planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina sirviendo más vino, recogiendo platos como la anfitriona perfecta que se suponía que debía ser, pero los ojos de Inés nunca me dejaron. Conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando éramos niñas y sabía que yo estaba escondiendo algo. Durante toda la comida me observó discretamente estudiando cada uno de mis movimientos. «La comida está deliciosa», comentó Amparo. «¿Cocinó todo esto usted misma, señora Delgado?» «Sí, me encanta cocinar», respondí con una sonrisa forzada. «Es un placer cuando es para gente tan encantadora como ustedes. Qué suerte tiene Rodrigo de tener una suegra tan dedicada», añadió Nuria. «Es difícil encontrar mujeres tan entregadas al hogar hoy en día». Valeria sonrió con orgullo. «Es verdad, la señora Delgado siempre se ocupa de todo. Es como tener un ama de llaves, pero mejor porque lo hace con amor». Sus palabras me atravesaron como dagas, pero mantuve mi sonrisa. Un ama de llaves. Eso es lo que ella pensaba de mí. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Inés carraspeó. «¿Y qué hacía usted antes, señora Delgado?» «Siempre fue ama de casa». Me detuve sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé durante 40 años como secretaria de dirección en el bufete Aguirre y Asociados. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Inés se iluminaron. Aguirre y Asociados era uno de los bufetes más prestigiosos de Barcelona, donde ella había trabajado como pasante durante sus estudios de Derecho. «¡Qué interesante!», exclamó. «Conozco ese bufete. Tienen muy buena reputación. Debió conocer a mucha gente importante en todos esos años». Así es, dije con una sonrisa más genuina. Conocí a jueces fiscales, abogados importantes. Incluso ayudé en algunos casos grandes. Don Sebastián siempre decía que yo era indispensable. Valeria se veía incómoda con la dirección de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención ni que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió de tema. «Bueno, pero ahora la señora Delgado está jubilada y disfrutando de su merecido descanso», dijo, con esa sonrisa falsa. «Rodrigo se ocupa de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo tan responsable». Inés me miró fijamente cuando Valeria dijo eso. Conozco a mi hermana y sé que esas palabras le sonaron extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en un bufete importante no necesita que su hijo maneje sus finanzas. El almuerzo continuó con conversación trivial, pero podía sentir la tensión creciendo. Inés seguía observándome y yo sabía que había notado algo raro. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. «¿Necesita ayuda?», preguntó, pero en realidad buscaba un momento para hablar conmigo a solas. «No, gracias. Todo está bajo control», respondí evitando su mirada. Emilia dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. «¿Estás bien? Te ves diferente». Por un momento, todas mis defensas se vinieron abajo. Quise abrazarla, contarle todo, suplicarle que me ayudara. Pero en ese momento escuché las llaves de Rodrigo en la puerta principal. Había llegado del trabajo más temprano de lo habitual. «Todo está bien», Inés, dije rápidamente. «Solo estoy un poco cansada». Rodrigo entró al comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando tiene visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Valeria en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien tal como él había ordenado. «¿Cómo están las damas más hermosas de la oficina?», dijo con ese carisma falso que usa en público. «Espero que mi madre las haya atendido bien». «Excelentemente», respondió Amparo. «Su madre es encantadora». Rodrigo puso su mano en mi hombro y me tensé automáticamente. Sintió mi reacción y apretó un poco más fuerte una advertencia silenciosa.
Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre pendiente de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres empezaron a despedirse después del postre. Inés fue la última en irse y antes de salir por la puerta tomó mi mano. Fue un placer conocerla, señora Delgado, dijo en voz alta para que Rodrigo escuchara. Pero luego me susurró al oído. Nos veremos pronto. Cuando todas se fueron, Rodrigo cerró la puerta y su expresión cambió completamente. La máscara del hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo que siempre era. Lo hiciste bien, me dijo con frialdad. Por una vez no me avergonzaste. No era un cumplido. Era una confirmación de que había cumplido con mis deberes como sirvienta. Mientras yo recogía los platos y limpiaba el comedor, él fue a su habitación a cambiarse de ropa. Pero antes de irse, me recordó. Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu ordenador. Dice que has estado navegando por sitios web extraños. Mi sangre se heló. Yo no tenía ordenador propio. Solo usaba el suyo cuando lo necesitaba. Y las únicas cosas extrañas que había buscado últimamente eran páginas web sobre maltrato doméstico, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Él sabía que había estado buscando información. Sabía que estaba considerando pedir ayuda. Justo en ese momento mi móvil sonó. Era el contable de la empresa de Rodrigo otra vez. «Señora Delgado, ¿puede venir a las 3 de la tarde?» «Es urgente». Miré el reloj. Eran las 2:15. Rodrigo estaba en su habitación, probablemente echándose una siesta. Era mi oportunidad. «Sí», dije en voz baja. «Allí estaré». Tomé mis llaves, mi bolso y salí de la casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero tenía el presentimiento de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del metro en Fontana, recordé las palabras de Inés. Nos veremos pronto. Mi hermana había notado algo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Rodrigo era uno de esos rascacielos modernos del centro todo vidrio y acero que imponían respeto desde la calle. La Torre Gloriès se alzaba como un cohete de cristal azul en la Plaza de les Glòries catalanes. Nunca había estado allí antes. Durante todos estos años, mi hijo había mantenido su vida laboral completamente separada de mí, como si fuera un secreto que no debía conocer. Subí hasta la planta 18, donde estaban las oficinas de la Corporación Empresarial del Norte. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa profesional, me dirigió a la oficina del contable. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos lo escucharían. «Señora Delgado», me saludó un hombre de unos 50 años con gafas y traje formal. «Soy Adrián Castillo, el contable general de la empresa. Gracias por venir tan rápido». Me senté frente a su escritorio, intentando parecer tranquila, aunque temblaba por dentro. Sus ojos tenían una seriedad que me ponía aún más nerviosa. «Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria», comenzó abriendo una carpeta llena de documentos. «Específicamente sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses». «No entiendo», dije con voz temblorosa. «¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa?». Adrián me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Señora Delgado, hemos descubierto que su hijo Rodrigo ha estado usando fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal». Transferencias que luego son retiradas de su cuenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso no puede ser verdad. Rodrigo es un empleado ejemplar. Nunca haría algo así. «Me temo que sí lo ha hecho», dijo Adrián mostrándome una serie de documentos. «En los últimos 6 meses ha desviado más de 45.000 euros de fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted». Mi mundo se derrumbó. 45.000 euros. Mi hijo no solo me estaba maltratando físicamente, me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. «Pero yo no sabía nada», dije desesperada. «Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia». «Lo sabemos», dijo Adrián con suavidad. «Por eso la llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presente una denuncia formal por el uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única forma de limpiar su nombre en este asunto». Me sentí mareada. No solo era víctima de violencia doméstica, sino que ahora también era víctima de fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera. «¿Qué le pasará a Rodrigo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Si presenta la denuncia, será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden llevar a entre 5 y 10 años de prisión». Salí de esa oficina en un estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas sin rumbo, tratando de procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un delincuente, y me había usado como su herramienta sin que yo lo supiera. Cuando finalmente llegué a casa, eran las 6 de la tarde. Rodrigo estaba en el salón viendo la televisión como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. «¿Dónde has estado?», preguntó en tono acusador. «Llegué del trabajo y no estabas. La casa estaba hecha un desastre después del almuerzo. Por primera vez en años lo miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. Estuve en tu oficina». Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de control se resquebrajó por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. «¿Qué dijiste?». «Estuve en tu oficina, Rodrigo».
Hablé con el contable. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá lentamente como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que estás confundida. 45.000 euros, dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. 45.000 euros que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Rodrigo se acercó a mí y por primera vez en mucho tiempo no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Quizás era saber que no estaba sola, que había otras personas que conocían la verdad. Escúchame bien, vieja estúpida, dijo con voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Me lo debes por todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes, el techo sobre tu cabeza, la ropa que llevas. Con mi propio dinero respondí. Mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando durante 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada. Suéltame, grité con toda la fuerza que tenía. Estaba tan sorprendido por mi reacción que realmente me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa. Y ahora por primera vez le estaba gritando. Estás loca, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Nadie te va a creer. Eres una vieja senil, que ni siquiera sabe lo que dice. El contable me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí mismos, las transferencias están registradas, todo está documentado. Rodrigo se quedó en silencio durante unos segundos procesando la información. Luego su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si presentas cualquier tipo de denuncia, te juro que te destruyo, me amenazó. Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana mismo y sin mi ayuda, sin mi dinero, morirás sola como un perro. Pero por primera vez sus amenazas no me aterrorizaban. Había algo diferente en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Rodrigo, le dije. Y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 3 años no le tenía miedo. Levantó la mano para golpearme, pero justo en ese momento el timbre sonó. Era Remedios, mi vecina. Emilia gritaba desde afuera. Emilia, ¿estás bien? Escuché gritos. Rodrigo bajó la mano lentamente. No podía golpearme con un testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. Ve a ver qué quiere, dijo entre dientes. Y más te vale no decir nada extraño. Fui a abrir la puerta con las piernas temblando. Remedios estaba ahí con una expresión preocupada sosteniendo una cazuela. Hola, querida, dijo. Te traje un guiso que hice, pero escuché voces altas y me preocupé. Detrás de ella vi que había otra mujer. Era Inés, mi hermana. Llevaba ropa casual y el pelo recogido, pero la reconocí inmediatamente. Hola, dijo Inés, fingiendo que no me conocía. Soy nueva en el barrio y estaba visitando a la señora Remedios. Espero que no molestemos. Rodrigo apareció detrás de mí, con su sonrisa falsa, perfectamente colocada. No hay problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque quemó la cena. Ya saben cómo se ponen las mujeres mayores con estas cosas. Remedios lo miró con una expresión que no pude descifrar. Ya veo, dijo. Bueno, Emilia, aquí está la comida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado. Inés me miró directamente a los ojos. Sí, señora Delgado, cualquier cosa que necesite, de día o de noche. Cuando se fueron, Rodrigo cerró la puerta de un portazo. Malditas viejas entrometidas, murmuró. Pero esto no se ha acabado. Mañana vamos al banco juntos y vas a firmar todos los papeles que te diga. Vas a retractarte de la denuncia que probablemente ya presentaste y vas a decir que todo fue un gran malentendido. No dije simplemente. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retractarme de ninguna denuncia y no voy a ser cómplice de tus robos nunca más. Rodrigo me miró con una rabia que nunca había visto antes. Era como si finalmente se hubiera quitado todas sus máscaras y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. Bien dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. Si así es como quieres jugar, jugaremos. Pero te advierto, cuando termine contigo, vas a desear no haber nacido nunca. No dormí nada esa noche. Rodrigo estaba encerrado en su habitación, pero podía escucharlo hablando por teléfono durante horas. No sabía qué estaba planeando, pero sabía que tenía que estar preparada para lo peor. A las 3 de la madrugada escuché un ruido extraño en el patio. Me asomé a la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Remedios y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando y estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se gestaba en mi vida. Rodrigo se levantó más temprano de lo habitual a las 5 de la mañana. Lo escuché moviéndose por la casa, hablando por teléfono, en voz baja, preparando algo que me tenía en tensión. Cuando bajé a la cocina ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones más importantes. Su pelo estaba perfectamente peinado, su corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. «Buenos días», mamá me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «Espero que hayas dormido bien». Esa dulzura me puso la piel de gallina. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que cuando actuaba amable era porque estaba planeando algo terrible.
Sí mentí sirviéndole su café como hacía todos los días. Bien dijo sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos, porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando en nuestra conversación de ayer toda la noche. Se sentó a la mesa y empezó a desayunar con calma como si fuéramos una familia normal. Pero había algo en su actitud que me mantenía en alerta máxima. He decidido que tienes razón, continuó. Quizás he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y mereces respeto. Sus palabras me confundieron completamente. ¿Rodrigo admitiendo que se había equivocado, pidiendo perdón? Era tan fuera de personaje que inmediatamente supe que era una trampa. Por eso continuó mientras untaba mantequilla en su tostada. Vamos a ir al banco juntos hoy. Vamos a aclarar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente qué estaba pasando con tu dinero. Ahí estaba la verdadera razón de su falsa amabilidad. No voy a hacer eso, Rodrigo, dije, intentando mantener mi voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Claro que sí, mamá, porque si no lo haces van a pasar cosas muy desagradables. Me estás amenazando. No, mamá, dijo terminando su café. Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa en la que desayunas, la cama en la que duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. Y si ya no lo permito... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Iba a dejarme en la calle si no obedecía. Además, añadió sacando su móvil, he estado pensando en llamar a algunos médicos. Conozco doctores que se especializan en personas mayores con problemas mentales, como demencia senil. Ya sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias acusando a sus propios hijos de cosas terribles. Sentí que mi sangre se helaba. No solo me estaba amenazando con echarme de casa, sino con declararme demente incompetente para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado, continuó con esa voz fría y calculadora. Valeria, por ejemplo. Ayer le conté lo confundida que has estado últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira. Pero él era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. Así que vamos al banco a las 11, dijo, levantándose de la mesa. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar bien y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan delante. ¿Entendido? No le respondí. Solo empecé a recoger los platos del desayuno, tratando de ganar tiempo para pensar. Te estoy hablando, gritó, y todo rastro de su falsa amabilidad desapareció. Entendido. Entendido, murmuré, odiándome a mí misma por ser tan cobarde. Rodrigo se fue a su despacho, pero antes de irse me advirtió: ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto la puerta se cerró, me derrumbé en una silla de la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo rabia contra mí misma, por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Me quedé así durante unos minutos hasta que escuché un suave golpe en la puerta trasera. Era Remedios con una expresión urgente en su cara. Emilia, abre rápido, susurró a través del cristal. Es importante. Abrí la puerta y ella entró rápidamente, mirando a todos lados, para asegurarse de que estuviéramos solas. Lo escuché todo, me dijo sin preámbulos. Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda tu conversación con tu hijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Todo, dijo. Las amenazas, el chantaje, la forma en que te habló. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Remedios sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la Fiscalía. Se llama Leonor Vargas y se especializa en casos de maltrato doméstico y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, dije sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. Rodrigo me dijo que no saliera de casa. Si se entera... Emilia dijo. Remedios tomando mis manos, escúchame bien. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos. Seguirá robando dinero y seguirá maltratándote. Pero además... tú serás considerada cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que también me convertiría en una delincuente a ojos de la ley. Pero si no voy, dije con voz temblorosa, cumplirá sus amenazas. Me echará de casa. Dirá que estoy loca. Él no podrá hacer nada de eso, me interrumpió Remedios. Porque vamos a presentar las pruebas antes de que pueda actuar. Leonor me dijo que con las grabaciones que tengo pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj. Eran las 8:30. Rodrigo volvería en 1 hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura. Pero tenemos que irnos ahora, Emilia. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, tomé mi bolso, con mis documentos más importantes, y salí de esa casa con Remedios. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años, valentía. Por primera vez,
Estaba tomando el control de mi propia vida. La Fiscalía Provincial de Barcelona estaba en la Ciutat de la Justícia, un complejo enorme de edificios modernos en l'Hospitalet de Llobregat. Era un edificio típico del gobierno con pasillos largos y oficinas pequeñas. Leonor Vargas resultó ser una mujer de unos 42 años con una mirada inteligente y una forma de hablar que inspiraba confianza. Señora Delgado dijo, después de revisar las grabaciones que Remedios había traído: lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: maltrato doméstico, fraude financiero, coacciones e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos arrestarlo hoy, respondió Leonor. Pero necesito que presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo? Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos Rodrigo llegaría a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba allí, su rabia sería incontrolable. Sí, dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. Estoy lista para presentar la denuncia. Leonor sonrió. Perfecto. Mientras usted llena los formularios, yo coordinaré con los Mossos d'Esquadra para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Debería estar llegando a mi casa, dije. Dijo que me recogería a las 9:30. Aún mejor, dijo Leonor, agarrando su teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras yo llenaba los formularios de denuncia, Leonor coordinaba con la policía. Remedios se quedó conmigo todo el tiempo sosteniéndome la mano, dándome fuerza. ¿Estás segura de esto?, Emilia me preguntó. Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. A las 10:30 el teléfono de Leonor sonó. Era la policía confirmando que habían arrestado a Rodrigo en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas, buscándome por toda la casa. Está bajo custodia, me dijo Leonor. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda obtener la libertad provisional. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de los hombros. Por primera vez en 3 años sabía que iba a dormir sin miedo. Cuando volvimos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Rodrigo había destruido prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rasgados. Había platos rotos por todo el suelo de la cocina, y las fotos familiares que colgaban en las paredes estaban hechas pedazos. Dios mío, susurró. Remedios mirando la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo conocía la respuesta. Conocía la furia ciega de Rodrigo cuando las cosas no salían como él quería. Había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos inanimados. Usualmente yo era el objetivo de su ira. Leonor, que había venido con nosotras para documentar los daños, estaba tomando fotos de todo. Esto servirá como prueba adicional de su comportamiento violento, explicó. El juez verá exactamente qué tipo de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los vidrios rotos y recogíamos los pedazos de mi antigua vida, mi móvil empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. «No contestes», me advirtió Leonor. Probablemente sea él llamando desde la cárcel. Deja que vaya al buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes, era la voz de Rodrigo, pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana. Era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. «Mamá», decía su voz quebrándose en la grabación. «Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Sabes que te quiero. Eres lo más importante de mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo». Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último incluso estaba llorando. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Leonor. Primero violencia y amenazas, ahora victimización y culpa. Es un patrón típico en los maltratadores. Aunque racionalmente entendía lo que estaba pasando, escuchar a mi hijo llorar me rompía el corazón. Durante 35 años, él había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en que se había convertido del niño que alguna vez fue. «¿Estás bien?», preguntó Remedios, notando mi expresión. «Es complicado», admití. «Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo». Esa noche Remedios insistió en que me quedara en su casa. «Tu casa no es segura ahora mismo», me dijo. «Rodrigo tiene amigos y quizás incluso Valeria. Alguien podría venir buscando venganza». Tenía razón. En los mensajes de voz, Rodrigo había mencionado que Valeria estaba manejando las cosas desde afuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía miedo de averiguarlo. La casa de Remedios era pequeña, pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el cuarto de mi hija antes de que se casara, explicó. «Ahora, es tuyo por el tiempo que lo necesites». Por primera vez en 3 años me fui a la cama sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Rodrigo en el pasillo, sus gritos nocturnos o despertar con puñetazos. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede dar miedo cuando no estás acostumbrada a ella.
Al día siguiente, Leonor me llamó temprano con noticias. La audiencia de prisión provisional de Rodrigo es hoy a las 10 de la mañana, me informó. El juez decidirá si puede ser liberado de la cárcel mientras espera su juicio. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo liberen?, pregunté, sintiendo que el miedo volvía. Con las pruebas que tenemos, muy pocas, dijo. Pero necesito que vengas y testifiques en la audiencia. Tu testimonio será crucial para que el juez entienda el peligro que representa. La audiencia fue en una pequeña sala del juzgado. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la defensa llevando un mono naranja de prisión. Cuando me vio entrar, su expresión cambió completamente. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz, era pura rabia contenida. Valeria estaba sentada en los bancos del público, vestida elegantemente como siempre, pero se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me sorprendió vergüenza. El juez era un hombre mayor de unos 60 años, con una mirada seria, pero justa. Revisó todos los documentos antes de comenzar. Señora Delgado, me dijo cuando fue mi turno de testificar. Cuénteme con sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años. Respiré hondo y empecé a hablar. Le conté sobre los golpes, sobre el control de mi dinero, sobre las amenazas, sobre la humillación constante. Mi voz se quebró a veces, pero seguí hablando. Cuando mencioné los 45.000 euros que robó, vi a Rodrigo tensarse en su asiento. Su abogado, un hombre joven con un traje caro, intentó objetar constantemente, pero el juez lo silenció. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana respecto a su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con declararme mentalmente incompetente si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones que Remedios había hecho. Las escuchó en su totalidad con auriculares, mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor Rodrigo Delgado, dijo el juez cuando terminó las pruebas presentadas, muestran un claro patrón de maltrato doméstico, fraude, financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, su solicitud de libertad provisional es denegada. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha de su juicio. Rodrigo explotó. «¡Esto es una injusticia!», gritó poniéndose de pie. «Esa vieja loca se lo está inventando todo. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos». Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando salga de aquí te voy a hacer pagar cada día que pase en esta cárcel». Sus amenazas resonaron por toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Valeria se me acercó en los pasillos del juzgado. Leonor y Remedios se tensaron, pero les hice una señal de que estaba bien. «¿Qué quieres?», Valeria le pregunté. «Quiero disculparme», dijo con voz temblorosa. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuina. Sabía que algo no estaba bien en esa casa. Escuché gritos, vi tus moretones. Noté cómo te sobresaltabas cada vez que él levantaba la voz. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?, le pregunté. Porque tenía miedo, admitió. Rodrigo también me había amenazado. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación. Y yo fui una cobarde. Te dejé sufrir sola, porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su despacho de casa. No solo había estado robando dinero de su empresa, también había estado robando de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados y nunca me di cuenta de que era un estafador. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a solicitar el divorcio inmediatamente», dijo con determinación. «Y voy a testificar contra él en su juicio. Ya hablé con una abogada. Quiero colaborar con la fiscalía para que pague por todo lo que nos hizo». Cuando salimos del juzgado, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliadas en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras volvíamos a casa de Remedios, Leonor me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Rodrigo quiere llegar a un acuerdo, me informó. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si coopera devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que fue víctima de fraude, van a pagarle una indemnización de 40.000 euros. 40.000 euros. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y mi casa?, pregunté. Rodrigo dijo que también estaba a su nombre. «Revisamos los documentos», dijo Leonor sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Él falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo empecé a ver un futuro posible. Un futuro donde podía vivir sin miedo, donde podía tomar mis propias decisiones, donde podía ser dueña de mi propia vida. Pero también sabía que Rodrigo no se iba a rendir fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Rodrigo, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en casa de Remedios, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me mantenía despierta la mayoría de las noches. Cada ruido me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana. Cada llamada telefónica desconocida me daba un ataque de pánico.
Leonor me había explicado que era normal que después de años de maltrato el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es trastorno de estrés postraumático, me había dicho. Su mente y su cuerpo están acostumbrados a vivir en un estado de alerta constante. Va a tomar tiempo sanar. Pero había más que simple trauma. Rodrigo había logrado enviarme mensajes desde la cárcel, mensajes que me helaban la sangre hasta los huesos. El primero llegó a través de un abogado diferente, uno que no era su representante oficial. Era una carta escrita a mano, con la letra que yo conocía tan bien. Querida mamá, decía. Espero que estés disfrutando de tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por haberme traicionado. Pero quiero que sepas algo, esto no se ha acabado. Sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Mi corazón se detuvo cuando leí esas líneas. ¿Qué secretos durante mis 40 años como secretaria en Aguirre y Asociados? Había manejado información confidencial, por supuesto, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Recuerdas el caso Williams contra el Estado Mamael de hace 15 años? Encontré los documentos que ocultaste, los que alteraste para ayudar a don Sebastián a ganar ese caso millonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían enviarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Recordaba vagamente el caso Williams. Había sido un caso difícil donde el bufete representaba a una empresa farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios mortales de un medicamento. Don Sebastián me había pedido que organizara algunos documentos, que eliminara ciertos memorandos que podrían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era normal, que era parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí completamente las implicaciones legales de lo que había hecho. Pero Rodrigo tenía razón. Técnicamente había alterado pruebas en un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes y te disculpas públicamente por tus mentiras, esos documentos van a terminar en manos de la Fiscalía. Imagina los titulares: secretaria de 61 años arrestada por complicidad en el encubrimiento de muertes por medicamentos. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía periodistas que pagarían bien por una historia de corrupción judicial. Mi foto estaría en todos los periódicos. Mi nombre quedaría asociado para siempre con un escándalo. Cuando Remedios me encontró llorando con la carta en las manos, inmediatamente llamó a Leonor. «Esto es chantaje, claro», dijo Leonor después de leer la carta. «Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen alguna base. ¿Qué recuerda exactamente del caso Williams?» Le conté todo lo que recordaba, incluyendo las instrucciones que don Sebastián me había dado sobre reorganizar los documentos. «¿Sabía que lo que estaba haciendo podría ser ilegal?», me preguntó. No dije honestamente. Solo estaba siguiendo órdenes. Don Sebastián me dijo que era procedimiento normal para proteger la confidencialidad del cliente. Leonor suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si realmente alteró pruebas, aunque fuera sin intención criminal, técnicamente cometió un delito. Mi mundo se derrumbó otra vez. Justo cuando pensaba que había escapado de las garras de Rodrigo, él encontró otra forma de controlarme. «¿Qué hago?», pregunté desesperada. «Si retiro los cargos, él sale y me mata. Si no los retiro, voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años, sin saber que era ilegal». «Primero cálmate», dijo Leonor. «Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene tu hijo y cómo los consiguió. Y tercero, vamos a buscar formas de minimizar el daño legal si resulta que realmente hay pruebas contra ti». Los siguientes días fueron una pesadilla de investigación legal. Leonor trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente del caso Williams. Mientras tanto, yo vivía en un estado constante de terror, esperando que vinieran a arrestarme en cualquier momento. Remedios fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, sino que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Cada noche se sentaba conmigo mientras yo lloraba, me hacía té de manzanilla para ayudarme a dormir y constantemente me recordaba que no estaba sola. «No importa lo que pase», me decía, «vamos a enfrentarlo juntas». Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo, pero me sentía exactamente como esa mujer asustada. Rodrigo había logrado lo que quería. Me había devuelto al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después llegó la segunda carta, aún más cruel que la primera. «Veo que no has aprendido tu lección, mamá. Veo que todavía crees que puedes desafiarme. Está bien. Ahora todos van a descubrir qué tipo de persona eres realmente». Junto con la carta había un sobre con fotografías. Fotografías de documentos, efectivamente memorandos internos del bufete Aguirre, y asociados con mi letra en los márgenes donde yo había escrito notas fechas que habían sido alteradas y páginas que faltaban de archivos originales. «Estas fotos van a estar en el periódico mañana por la noche. Si no vienes a visitarme a la cárcel antes del viernes, tú sola, sin abogados, sin testigos, y traes una carta firmada pidiendo retirar todos los cargos contra mí, porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental». Mi deterioro mental. Esa acusación que me helaba la sangre otra vez.
Si no vienes, no solo verás estas fotos en los periódicos, sino que también verás las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creías que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa, mamá? ¿Creías que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones de ti aceptando dinero en efectivo de clientes del bufete. Dinero que nunca declaraste como ingreso. Evasión fiscal, mamá. Otros 15 años de prisión. Esta vez no era solo chantaje. Era guerra psicológica total. Rodrigo había estado preparándose para esta situación durante meses, quizás años. Había recopilado pruebas, planeado cada movimiento, anticipado mi rebelión. Cuando Leonor leyó la segunda carta, su expresión se volvió muy seria. Emilia, necesito que me digas la verdad completa sobre tu tiempo en el bufete. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que hayas recibido fuera de tu salario. Le conté sobre los aguinaldos en efectivo que don Sebastián me daba cada Navidad, dinero que nunca declaré porque pensaba que eran regalos personales. Le conté sobre las veces que clientes agradecidos me habían dado propinas en efectivo por servicios especiales, dinero que tampoco reporté porque no sabía que tenía que hacerlo. En total preguntó, ¿de cuánto dinero estamos hablando en 40 años? Quizás 30.000 euros, dije con vergüenza. Leonor calculó rápidamente. Con intereses y penalizaciones estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos 40.000 euros. Pero lo más grave es que técnicamente fue evasión fiscal. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba él, me destruiría con pruebas de mis propios errores. Si no lo denunciaba él, quedaría libre para maltratarme y robar dinero. Hay una tercera opción, dijo Leonor después de pensar durante mucho tiempo. Una opción que ninguno de ustedes espera. Nos adelantamos a él, confesamos voluntariamente todos tus errores antes de que él pueda usarlos como chantaje, y usamos esa confesión para demostrar que tu hijo es un maestro manipulador que ejerce control psicológico sobre sus víctimas, incluso desde la cárcel. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos e enfrentar posibles consecuencias legales y exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Rodrigo su arma principal, mi secreto. Si ya no había nada que ocultar, él ya no podría chantajearme. Miré por la ventana hacia mi casa, que permanecía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos. Pero también representaba mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije finalmente. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda de prisión. Leonor sonrió. Mañana le vamos a dar a Rodrigo la sorpresa de su vida. El día que decidimos contraatacar llegó más rápido de lo que esperaba. Leonor había organizado una rueda de prensa para las 2 de la tarde donde yo confesaría voluntariamente todos mis errores del pasado antes de que Rodrigo pudiera usarlos contra mí. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de la situación. Esa mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el arresto de Rodrigo no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre y extrañamente me sentía en paz con ella. Remedios me ayudó a prepararme. Me puse mi vestido gris más serio, el que usaba para las ocasiones formales cuando trabajaba en el bufete. Me maquillé un poco, solo lo suficiente para no verme agotada, pero sin intentar ocultar quién era realmente. ¿Estás segura de esto? Emilia, me preguntó Remedios por 5ª vez esa mañana. Una vez que digas esas palabras en público, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, respondí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años viví como prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado. Al mediodía, Leonor me llamó con noticias inesperadas. Emilia, algo extraordinario acaba de pasar. Don Aurelio Mendoza, el jefe de Rodrigo en la empresa, quiere hablar contigo antes de la rueda de prensa. Don Aurelio era el hombre que había descubierto los robos de Rodrigo, el mismo que se había puesto pálido cuando supo la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos encontramos en la oficina de Leonor. Don Aurelio era un hombre de unos 52 años, con pelo canoso y una presencia que imponía respeto. Cuando me vio entrar, inmediatamente se levantó de su asiento. Señora Delgado, me dijo con una voz cálida pero seria. Primero quiero disculparme. Si hubiera supervisado mejor a Rodrigo, si hubiera prestado atención a las señales de alarma, quizás podríamos haber evitado que usted sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. Usted no tenía forma de saber lo que estaba pasando en mi casa, quizás no dijo don Aurelio sentándose frente a mí, pero sí tenía forma de saber que algo extraño estaba pasando con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años. Mi corazón se detuvo. 2 años. 2 años, confirmó don Aurelio. Cantidades pequeñas, al principio tan pequeñas, que las atribuimos a errores contables. Pero cuando empezamos a investigar después de su denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente durante mucho tiempo. Leonor se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? 120.000 euros, dijo don Aurelio, que fueron directamente a cuentas que él controlaba, incluyendo su cuenta bancaria, señora Delgado.
Me sentí mareada. No solo había sido víctima de maltrato físico y psicológico, sino que había sido la herramienta involuntaria en un robo masivo durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó don Aurelio. Cuando Rodrigo fue arrestado, nuestro departamento legal decidió investigar más a fondo. Descubrimos que no solo había estado robando dinero de la empresa, también había estado falsificando informes, manipulando contratos e incluso vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Don Aurelio sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Delgado. ¿Un trabajo? Durante nuestra investigación revisamos su historial laboral. 40 años en Aguirre y asociados, referencias impecables, experiencia con casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de enfrentar arresto y humillación pública, me estaban ofreciendo una oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de 3.200 euros al mes, continuó don Aurelio. Más beneficios de salud, más una indemnización especial de 40.000 euros como reconocimiento por el daño que involuntariamente le causamos. 3.200 euros al mes era más de 3 veces mi pensión actual y 40.000 euros en indemnización. De repente mi futuro no parecía tan desesperanzador. Pero hay una condición, añadió don Aurelio. Necesitamos que testifique en el juicio de su hijo. Su testimonio será crucial para asegurar que pague por todos sus delitos, no solo los que cometió contra usted. Por supuesto, dije sin dudarlo. Haré lo que sea necesario. A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Leonor había invitado a todos los medios locales, explicando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo diferente al que había experimentado durante años. No era miedo de Rodrigo, no era miedo de los golpes o las amenazas. Era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. Me llamo Emilia Delgado. Comencé mirando directamente a las cámaras. Tengo 61 años y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo, Rodrigo Delgado. Conté mi historia completa. Los golpes, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Rodrigo esperaba que mantuviera en secreto. Durante mis 40 años, trabajando como secretaria de dirección en el bufete Aguirre y asociados, cometí errores. Dije sintiendo que mi voz se hacía más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que ahora reconozco como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No guardé nada. Mi hijo descubrió estos errores y ha estado usándolos para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. La sala estaba completamente silenciosa. Los periodistas tomaban notas furiosas. Las cámaras grababan cada palabra. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. No dejaré que el miedo al juicio público me mantenga como prisionera. Continué. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo maltratadas por sus hijos, maridos o parejas. El chantaje emocional, el control financiero, las amenazas de exposición, todas son formas de maltrato. No dejen que el miedo al juicio público las mantenga como prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la rueda de prensa, Leonor me informó que la Fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por mis errores del pasado. Tu confesión voluntaria, combinada con el hecho de que eras víctima de chantaje, te hace más útil como testigo que como acusada, explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Remedios insistió en quedarse conmigo las primeras noches hasta que me sintiera completamente segura. Mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en 3 años, control total sobre mi propia vida. Rodrigo todavía estaba en la cárcel enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí durante muchos años. Su chantaje había perdido todo su poder porque ya no tenía secretos que ocultar. Mi teléfono sonó. Era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. Mamá era la voz de Rodrigo, pero sonaba completamente derrotado. Vi tu rueda de prensa en las noticias. ¿Y qué piensas de ella?, le pregunté con una calma que me sorprendió. Destruiste todo, dijo, pero sin rabia, solo con una profunda tristeza. Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí. No, Rodrigo, respondí. Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Algún día me vas a perdonar?, preguntó finalmente. Algún día, dije honestamente. Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste. Algún día podré perdonarte, pero nunca voy a olvidar. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche solo quería dormir tranquilamente en mi propia casa, sin miedo, sin amenazas, sin chantajes. Por primera vez en 3 años era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso,
Aunque había tenido que enfrentar mis propios errores públicamente, aunque había perdido la relación con mi hijo para siempre, sabía que había tomado la decisión correcta. Rodrigo había aprendido que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz y que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta fue mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas sin importar quién las haya puesto.